Cuéntenos si fuera de Bogotá están desde otros sitios. Desde Bogotá. Bogotá, gracias, Jorge. Ah, ok, muy bien. Bogotá y Tunja. A Bogotá y Tunja, pues Tunja no es que sea muy caliente, también debe estar frío, ¿cierto? Bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí presente nuevamente. Les decía Ingrid que efectivamente desde Empreser Tejido Empresarial, que es la firma proveedora para estas capacitaciones, pues los acompañamos Ana María y yo. Y vamos hoy a trabajar un tema que hemos denominado Sé un líder coach para transformar. Los estaremos acompañando, que ya hemos venido durante varios espacios y ahora que nos cuenten algunos ahí en el chat si han estado antes con nosotros en algunos de los temas que hemos desarrollado con ustedes. Ambas somos psicólogas, especialistas en gerencia de recursos humanos y nos hemos dedicado como al desarrollo de competencias blandas, socioemocionales. Le ayudamos a las personas a que puedan interactuar de mejor manera en su vida cotidiana, en su trabajo, que puedan establecer mejores relaciones interpersonales, tomar mejores decisiones, bueno, en fin, ya tenemos varios añitos de experiencia frente al tema que desarrollamos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos el día de hoy? Bueno, te doy espacio ahí, Anita. Yo sé que ya lo saludaste, pero si quieres decir algo adicional antes de ir. Perdón que tenía el micrófono cerrado. No, buenas noches para todos y todas, súper bienvenidos. Esperamos que cuando hagamos, les pidamos algunos comentarios o hagamos preguntas, pues participen muy activamente en el chat y que esta conversación sea pues de mucho enriquecimiento para ustedes. Muchísimas gracias. Vale, Anita, tenemos a Eduardo desde Cúcuta, que me imagino que debe estar un poquito más caliente. Andrés está desde Cajicá. Ok, bueno, muchas gracias y muchos desde Bogotá. Está muy bien. Bueno, entramos en materia y ¿cuál es el objetivo de la conferencia que vamos a trabajar hoy? Es identificar cuáles son aquellas características que tiene un líder coach y de qué manera como el cumplir ese rol de ser líder coach puede ayudar a que las personas, los colaboradores que tienen ese líder coach se transformen en lo que son a nivel personal, pero también en lo que son a nivel profesional. Entonces, dice que el trabajar desde el rol del líder coach ayuda a que las personas sean mejores seres humanos, sean mejores profesionales, ¿no? Sean mejores colaboradores, mejores compañeros de trabajo. Entonces vamos a mirar el tema y ustedes nos van a ir contando ahí qué tan cercano para ustedes es. Bueno, ¿cuál es el contenido de lo que vamos a trabajar? ¿Quién puede ser un líder coach? Es como la primera pregunta que vamos a desarrollar. Luego vamos a ver las características del líder coach, cuál es la contribución de ese líder coach en el cambio personal y el poder que tiene el líder coach para el logro de los objetivos. Y vamos a empezar con esa primera de quién puede ser un líder coach. Entonces aquí quisiera, antes de entrar como en materia, como poderle responder, primero, si para ustedes es cercano el término de líder coach, si lo han oído, si les suena, si tienen un poco de idea de qué puede significar y quién se les ocurre que podría ser. Entonces quisiéramos leerlos ahí en el chat o si alguno quiere abrir su micrófono y contárnoslo, pues bienvenido. ¿Puedo hablar? Claro, puedes hablar. ¿Margarita? Bueno, sí, señora. Dale, Margarita. Bueno, pues una persona líder considero que es una persona que tiene la capacidad de, primero que todo, ser empático con el grupo o con el equipo de trabajo. Para que siendo empático con ellos pueda guiar, orientar o liderar un equipo de trabajo. Esto es lo que yo pienso. Pero sí tengo una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un líder
y un líder coach. ¿Hay alguna diferencia? ¿O es Bueno. el líder coach es el mismo líder que del cual antes hablábamos? Bueno, ahora te vamos a ir contestando esas preguntas, Margarita, y con seguridad cuando entre en características, Ana María va a entrar mucho más en profundidad y vamos a darnos cuenta de que es que digamos que el apellido que se le ha puesto a esa gran característica o esa gran habilidad de liderar, ¿no? El liderazgo implica muchas de las cosas que tú manifestaste también, ese proceso de empatía, de influencia, de inspiración, de efectivamente acompañar al otro. Es decir, digamos que dentro de ese proceso de liderazgo, muchos de esa habilidad se ha visto que ya no lo podemos única y exclusivamente ver como el líder, sino que vamos dándonos cuenta es que tiene unas competencias y unas habilidades que le han permitido ver un panorama muchísimo más amplio. Hoy hablamos de líder espiritual y eso también implica como entrarnos un poquito más en el tema. Anita, yo creo que Sí, ahí yo creo que antes de entrar como en todo el detalle, Sandra, tal vez podríamos ir adelantando que el liderazgo en el curso de la historia se ha entendido de muchas formas, ¿no? Y hay dos condiciones claves del liderazgo. Uno es el poder y el otro es la influencia. Entonces, el liderazgo se entiende en general como ese poder que tienen algunas personas para influenciar a otras. Pero la manera como eso ocurre ha cambiado en el curso de la historia, ¿sí? Y este líder coach lo hace de una manera particular. El poder que esa persona tiene, que este líder coach tiene para influenciar a otras, es diferente del que ha habido en otros momentos de la historia, digamos, pero que aún siguen muy presentes. Seguramente cuando hablemos de eso podemos hacer algunas comparaciones con formas de liderazgo muy tradicional que hoy están reevaluadas o por lo menos cuestionadas. Vale, muy bien. Hay unas anotaciones. Jorge Elías nos pregunta efectivamente qué es eso de coach y lo vamos a ir entendiendo ahorita dentro de la charla. Ana Mercedes nos dice, el líder tiene que tener la capacidad de guiar y orientar a un grupo de una empresa, saber dirigir y liderar, efectivamente. Andrés nos dice, para mí es quien orienta desde el conocimiento, el ejemplo, entendiendo que todos somos únicos y tenemos cualidades que se pueden aprovechar para llegar a un objetivo específico. Vale, muchas gracias Andrés también ahí por tu compartir. Entonces, fíjense que frente a esa pregunta que les hacemos de quién puede ser un líder coach y para empezar a dar claridad de qué es eso de ser líder coach, pues realmente puede ser cualquier persona que ejerce influencia, y eso acaba de decirlo Ana María. Un líder genera influencia y tiene un poder frente a las personas a quienes influencia de alguna manera, a quienes son sus seguidores, a quienes de alguna manera en un espacio laboral, pues pueden ser sus colaboradores de trabajo, ¿cierto? Sus seguidores. Y desde ese enfoque de el liderazgo, es desde donde él hace ese proceso de influenciar a los colaboradores. Independiente muchas veces del cargo, porque a veces pensamos que el líder es lo mismo que el jefe, que está en un puesto de autoridad, de mando dentro de la empresa, pero es posible que haya un líder que pueda ser mi compañero de trabajo y tenga más influencia que la influencia que genere el mismo jefe. Entonces, independiente del cargo o del título que tiene a nivel de la organización, es decir, dentro de la empresa, él está ejerciendo un poder de influencia. ¿Y está orientado a qué? A desarrollar, a ayudar en el desarrollo de las personas que están, que podemos decir que son sus empleados, sus colaboradores, y además a apoyarlos a que crezcan personalmente, a que crezcan profesionalmente, a que sean mejores colaboradores, a que se reten por dar siempre lo mejor. Fíjense que allí empezamos a tener algunas, digamos que luces que nos las va a ampliar mucho más Ana María cuando nos hable de las características, pero que tiene que ver con ese proceso de ese líder coach, es aquel que influencia desde su liderazgo, pero además que ayuda y apoya a desarrollar y a que las personas cada vez sean mejores seres humanos, mejores profesionales.
Tengo creo que alguien en el chat. Está saludando. Vale. Veamos entonces algunas diferencias o algunas perspectivas diferentes de lo que es el coaching. Y aquí traje tres digamos, definiciones de lo que es el coaching. Y una es de la Federación Internacional de Coaching, que nos dice que es una relación profesional y esa relación se da de manera continua, que ayuda a que las personas, a los grupos y a los equipos a producir resultados extraordinarios. Es decir, no son cualquier tipo de resultados, son unos resultados que van más allá de lo que realmente se está esperando que hagan exclusivamente por el cumplimiento de sus tareas, ¿no? Y que eso impacte de alguna manera sus vidas, las carreras profesionales que están ejerciendo, los negocios en los cuales están involucrados y en las organizaciones por sí. Forum es un instituto que tiene formación continua y que está, digamos que es un hijo de la Universidad de La Sabana. Este hijo de la Universidad de La Sabana habla de el coaching es una acción creativa que consiste en acompañar a las personas. Y fíjense, ¿para qué es que acompaña? Las acompaña para que descubran y para que encuentren su potencial. Y el potencial para hacer mejor aquello que saben hacer. Es decir, cuando empezamos a evidenciar que ese proceso de acompañamiento se da en el coaching, es porque lo que buscamos es, lo que queremos descubrir en esas personas, en cada una de las personas que nos rodean de nuestro equipo de trabajo, es el potencial que tienen. Aquello para lo que saben hacer muy bien, pero que muchas veces como que ellas mismas no lo pueden ver, ¿no? Desconocen eso que saben hacer, pero hay otro que lo puede entrar a mirar. Y MAGA es una firma que está avalada por la Federación Internacional de Coaching, precisamente para formar líderes coach. Y ellos definen como un proceso sistemático, es decir, que tiene un paso a paso basado en una comunicación positiva y efectiva que enseña a que ese líder, de alguna manera, esa persona que está ejerciendo el proceso de coaching, sepa preguntar muy bien, escuche muy bien. Y a veces escuchar no es como que, la palabra que me dijiste, sino lo que no dijo a veces también la otra persona, ¿no? Que sepa adecuadamente responder a lo que el otro dice, pero también responder a lo que no nos dice, a lo que con su gestualidad muchas veces nos está demostrando, nos está manifestando o comunicando. Y ayuda a que tomemos conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, y a ejercer un plan de acción, es decir, pasar a la acción con algo planeado que me permita de alguna manera ir de un punto a otro donde puedo crecer, mejorar, siempre llevando a tener mejores resultados, nuevas y mejores expectativas de crecimiento, de desarrollo y de resultados. Entonces, fíjense que aquí tenemos diferentes definiciones de coaching y encontraríamos en nuestro entorno muchísimas más definiciones, pero quisimos traer estas tres que nos parecen, una porque nos permiten identificar que cada una de las personas que son colaboradores de ese líder pueden tener potencialidades que con seguridad lo que debe ayudarle al líder es a descubrirlas, y a que las vea y que las potencialice como tal. Y la manera en que MAGA define ese coaching, pues nos ayuda a saber cómo hacemos ese proceso de acompañamiento, que es el de preguntar, el de escuchar, el de que tome conciencia. Entonces, un proceso de coaching nos dice que es una conversación significativa para ambas partes, ¿no? Es decir, para quien hace el papel de líder coach, pero también para el que hace el papel del coach, y ya lo vamos a entender qué es eso de coaching, que anima a crear la vida que uno quiere. Y si lo vemos en la figura, es como la persona que tiene enredadas las cosas en su mente, cada cantidad de ideas, pero el coach, que sería el del lado derecho, es el que le ayuda a partir de sus preguntas, de su escucha, de la ayuda a que tome conciencia. La otra persona le ayuda a desenredar muchas veces eso que a veces ni siquiera está siendo consciente de que tiene enredado, sus ideas, las preguntas, la decisión que no ha podido tomar, etc. Normalmente el proceso de coaching
no es como una terapia que se centra en el pasado y cuéntame qué te pasó cuando eras niño, que eso es más desde la terapia. Esta se centra en lo que estás viviendo hoy y en lo que quieres lograr en el futuro. Emplea preguntas poderosas, y decimos poderosas porque lo que hace es mover a esa otra persona a la cual se le está haciendo las preguntas. Y esas preguntas de alguna manera ayudan a que la persona encuentre unas respuestas que si no le hubieran hecho esa pregunta como que no se hubiera, nunca se hubiera hecho, digamos que él solito la pregunta, y son significativas, son respuestas que le permiten avanzar, ¿cierto? El proceso de coaching utiliza el diálogo, es decir, ese intercambio de preguntas, de palabras, de ideas, que ayuda a impulsar el crecimiento de las personas, y ese diálogo puede ser para que esa persona crezca de manera individual, pero también se puede trabajar con un equipo de trabajo. Es decir, hay coaching de equipos que ayudan que a través de las conversaciones y a través de esas preguntas poderosas, pues se logre el resultado o el alcance de unos objetivos que se han planteado. Es voluntario porque a nadie se le puede obligar a ser parte de un proceso de coaching, ¿cierto? Y parte es que yo quiero cambiar como persona, el equipo quiere mejorar unos resultados, crecer y por ende, pues quiere fortalecerse, obtener mejores resultados de los que está teniendo. Normalmente el proceso de coaching, el coachee es la persona que busca ese acompañamiento, el líder coach es quien da el acompañamiento, ¿cierto? Entonces, normalmente el líder coach debe dar por sentado que ese coachee, esa persona que está en búsqueda de ese acompañamiento, que puede ser ese colega, ese colaborador, pues realmente es supremamente recursivo, está completo, a él no le falta nada, ¿cierto? Es completamente capaz de hallar las soluciones. Lo que necesita es como que podamos ayudarle a desenredar la pitica, así como lo vemos en la imagen. Hagamos la pregunta apropiada para que él pueda buscar dentro de su ser, dentro de sus experiencias, dentro de sus competencias, cuáles son los aportes, aquello que lo va a llevar a lograr unos resultados más efectivos. Se enfoca en la esencia del ser, es decir, en sus valores, en sus creencias, en las emociones que puede estar teniendo, y ayuda a que la persona empiece a mirar mucho más adentro de sí mismo, ¿sí? Es decir, no estamos de manera superficial, las preguntas son tan, digamos, tan poderosas, tan significativas, que ayudan a que la persona se cuestione, y se cuestione no para juzgarse, no para culparse, sino para darse cuenta de que se puede retar, de que tiene todas las capacidades, que puede crecer, que puede generar cambios, y que esos cambios, cuando los genere en sí mismos, pues van a impactar de alguna manera el entorno del cual hace parte. Aporta de alguna manera en la eliminación de los obstáculos que muchas veces le impiden a esa persona, a ese coachee, ser quien quiere ser. Es decir, que a veces no ha descubierto quién quiere ser, qué es lo que lo apasiona, cuál es la vocación que puede estar teniendo, cuál es el propósito de vida que tiene, qué es aquello que quiere tener y qué es lo que quiere hacer, no solamente a nivel personal, sino a nivel de su trabajo también. Cuando empezamos a evidenciar qué hace que el coaching sea un proceso, pues es porque necesitamos identificar que partimos o necesitamos pararnos en un punto de partida, y ese punto de partida es dónde estoy yo, en qué estoy creyendo con relación a algo, cuáles son mis valores, en qué me estoy enfocando, cómo estoy hoy, cuáles son mis emociones, mis pensamientos, ¿cierto? Mis sensaciones en general, y debo identificar a dónde quiero llegar. ¿Cuál es esa meta? ¿Hacia dónde me estoy visualizando? ¿Cuál es la situación deseada? Es como cuando uno dice, bueno, yo quisiera efectivamente crecer al interior de la organización, estar ganando más dinero al nivel de la organización, tener una mejor relación de pareja, estar teniendo una mejor comunicación con mis hijos. Supongamos que ese es el punto de llegada. ¿Cuál es el punto de partida? Entonces, ¿cómo es tu comunicación hoy en día con tu pareja? ¿En qué parte de la organización estás? ¿Qué competencias tienes allí? ¿Cuáles tendrías que desarrollar para avanzar al punto de llegada? Entonces, fíjate que partimos desde ese presente hacia el punto futuro, esa situación deseada. ¿Y eso qué implica?
que haya un proceso de planeación. Es decir, yo tengo que planear cómo es que voy a pasar del punto 1, es decir, del punto de partida al punto de llegada. Planeo. Paso a la ejecución, es decir, cuando yo hago un plan de acción, pues tengo que ejecutar ese plan. Después de que ya lo he planeado, paso 1, paso 2, pues tengo que ejecutarlo. Y luego reviso si efectivamente eso que hice, si era lo que tenía que hacer, o tengo que hacer algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes en esos pasos, en esas actividades o en esas actividades. Y para ello tengo que definir unos indicadores de logros, como, por ejemplo, con lo que yo les decía ahora, quiero mejorar mi relación de pareja. Y esa es la situación deseada. ¿Cuál sería el indicador de logro? ¿Cómo vas a saber que estás en una mejor relación de pareja? Ah, por ejemplo, si mi punto de partida es que yo no me hablo con mi pareja, es que todo el tiempo me grito, es que efectivamente las decisiones no las toma sino una sola persona. Pues mi punto de llegada de mi indicador de logro es que ya nos hablamos, que las decisiones las tomamos de manera conjunta, que no nos decimos groserías. Es decir, hay unos indicadores que me están manifestando cuando efectivamente yo sé que estoy en esa situación que estoy deseando. Y se fomenta que el uso habitual de todos los aprendizajes adquiridos. Es decir, cuando se está en ese proceso de acompañamiento y viendo que es un proceso de pasar de un punto de partida a un punto de llegada, pues realmente todo lo que vayamos aprendiendo, las creencias nuevas que vamos obteniendo, los valores, las competencias que vamos a desarrollar, pues efectivamente los estoy poniendo en acción todo el tiempo. Diferencias entre aquello que no es coaching, ¿cierto? Es decir, porque muchas cosas uno piensa, bueno, ¿todo será coaching? No, una conversación amistosa. Yo me senté a hablar con Ana María, como dicen, vamos a echar rulo un ratico, pues realmente eso no es coaching, porque estamos conversando. Lo que ustedes conversan con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, o ustedes jefes, con sus subalternos, con sus colaboradores, pues en una conversación amistosa, realmente no es un proceso de coaching. No es terapia porque no van al pasado, no quieren resolver algo en lo que hubo una dificultad, en lo que efectivamente la persona sintió que se quedó atrapado porque tuvo un trauma en la niñez sobre todo. No, ahí no hay terapia, ¿cierto? No es un proceso de entrenamiento en el que estemos desarrollando unas competencias específicas. Tampoco es un proceso en el que yo sé más de un tema y estoy ayudándole a una persona para que alcance un mejor desarrollo en un área particular, porque entraríamos en un proceso de mentoring. Y tampoco es un proceso donde aconsejamos lo que el otro tiene que ir haciendo, ¿cierto? Entonces dice uno, bueno, si no es amistoso, si no es terapia, si no es un entrenamiento, entonces como, ¿qué es? Recordemos que es un proceso de acompañamiento en donde estamos ayudando a que la persona se desarrolle, crezca, la estamos acompañando partiendo de de saber que el coaching tiene todas las competencias, todas las posibilidades para lograr alcanzar esa meta, esa situación deseada. Entonces aquí vemos los dos actores de este proceso, el líder coach y el coaching. Este líder coach, Hilbert, ¿quieres hacer alguna pregunta? Que veo, ya, tu micrófono se ve abierto. El líder coach es el profesional que acompaña el crecimiento personal, es decir, es el profesional del coaching, ¿cierto? Es el que acompaña a ese coaching. Y el coachee es la persona que acude a ese líder coach, ¿para qué? Para ser acompañado en ese proceso de crecimiento, de desarrollo personal y profesional, para que lo ayude a mejorar su desempeño, para obtener procesos de retroalimentación y de reconocimiento de lo que está haciendo muy bien y de aquellas cosas en las cuales tiene toda la posibilidad de mejora, porque a veces pues necesitamos que otro nos lo diga, y ese proceso de acompañamiento nos lo hace no para que la otra persona te diga, mire, yo te aconsejo que hagas esto, no, sino para que ambos miren esa situación en la que se está desempeñando y obtengan cuáles son los beneficios, los resultados y cuál es el paso a paso para poder llegar de eso en lo que está fallando a aquello en lo que quiere tener unos mejores logros y resultados. ¿Cuáles son aquellas diferencias entonces entre un jefe y un líder coach? Miremos algunas de ellas. Lo ideal es que es posible que un líder coach sea es un jefe,
¿cierto? Pero muchas veces el jefe se queda en jefe, única y exclusivamente, y no quiere decir que esté mal, ¿no? Ser jefe es necesario dentro de las organizaciones, pero cuando lo empezamos a comparar con el líder coach, pues podríamos decir que el jefe habla mucho, mientras que y vamos a decir, y pontifica, es decir, como que va diciendo las cosas, como que yo soy el único que tiene la razón, presumo del conocimiento que puedo estar teniendo si soy un coach, un jefe, perdón, estoy controlando a mis colaboradores, estoy ordenando lo que tienen que hacer. Muchas veces asigno culpa, busco los culpables y no ni siquiera a veces los responsables. Ojalá el jefe buscara responsables, pero muchas veces asigna a quién señalo de algo que falló. Está conservando su distancia, pues porque yo soy el jefe, los otros son los colaboradores, ¿no? Quiere que le den razones de por qué se hace, por qué no se hace una determinada cosa. Inspira respeto por el nivel de autoridad que cumple dentro de la organización. Muchas veces señala y eso nos lleva a que agreda emocionalmente. Entonces, como que yo me siento que como yo soy el jefe, pues es que tengo más conocimiento, yo llegué antes, estoy en un nivel jerárquico más alto, entonces puede ser que agreda emocionalmente a la otra persona. ¿Qué hace un líder coach a diferencia? Vuelvo y digo, es posible que un líder coach sea jefe, ¿cierto? Pero la diferencia que tiene ahí es que más que hablar, está más interesado en escuchar lo que está diciendo su coachee. Más que pontificar, está interesado en preguntar qué opinas tú, cómo lo verías tú, de qué manera lo resolverías, qué tendrías que hacer, ¿no? Ayuda a que se analice y analice conjuntamente con ese coachee. Busca que la otra persona se comprometa en el proceso, pero también él se compromete con el acompañamiento que está haciendo ese coachee. Desafía a su coachee a que alcance nuevos retos, a que enfrente desafíos, a que efectivamente aquello que no estaba viendo como que era posible, lo vea como posible. Asume la responsabilidad, pero también hace que ese coachee asuma la responsabilidad de aquello que no está alcanzando por las razones que sea. Y si depende de él, pues también, más que buscar a quién señala, pues se señala a él para saber en qué tiene que cambiar. Promueve que haya un contacto con la persona a la cual está en ese proceso de acompañamiento, ¿no? En ese proceso de intercambio, de ese diálogo. Propicia resultados, es decir, le interesa, veíamos que es pasar de la situación actual a la situación futura, y lo que busca es que no nos podemos quedar en que, pues a mí me gusta como estoy siendo ahora, no. O si puedes estar en un mejor momento, en un mejor desarrollo, en uno de crecimiento, pues lo que busca es que se logren esos resultados. Inspira confianza a través de, pues yo no me creo más, ¿no? Entonces a través de ese diálogo, de esa escucha activa, de ese acompañamiento, de esa empatía de las que hablaba Margarita hace un rato. Y es muy inteligente emocionalmente. ¿Qué significa que es inteligente emocional? Pues que gestiona adecuadamente sus emociones, es decir, conoce lo que está sintiendo, sabe en qué momento hablar, cuál es la oportunidad para hacerlo, cuándo efectivamente tiene que decir, mejor yo me callo, mejor lo proceso esta emocionalidad que tengo de una manera diferente. Y lo hace también de forma espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, no es desde lo religioso, sino desde la creencia, desde los valores que puede estar teniendo otra persona y cómo soy respetuoso de ello también. Cuando vemos cuáles son los objetivos del proceso de coaching, vemos que el primer objetivo y grande es el conocimiento de sí mismo. Es decir, cuando vemos que el líder coach busca acompañar, es que cada una de las personas entre en un proceso de conocerse, ¿cierto? Que entre en el proceso de transformación. ¿Quién soy ahora y en quién me quiero convertir? ¿Qué estoy obteniendo ahora y qué quiero lograr? ¿No? El mejoramiento del desempeño, cómo lo estoy haciendo en este momento en esta tarea y cómo poder hacerlo de forma mejor. ¿Cuál es ese cambio de conducta? ¿Con quién me estoy hablando y a quién no le estoy, con quién no me estoy comunicando y quisiera mejorar esas competencias de comunicaciones, cambios de conducta? Y ayuda efectivamente a que alcances metas que te has propuesto, ¿no?
ayuda en ese desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, yo no sé tomar muy buenas decisiones y necesito un proceso de acompañamiento para tomar unas mejores decisiones. Esa ayuda de desarrollo de habilidades se hace desde ese proceso de líder coach. La identificación de motivaciones y de necesidades. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es aquello que yo necesito efectivamente decirme, pensar, creer para hacer un cambio en mí? Ayuda en ese proceso de gestión de equipos y de las relaciones con otras personas. Ayuda a que la cultura, los valores organizacionales cada vez estén mucho más sólidos, a superar los conflictos que hayan entre miembros de un equipo, que hayan entre jefes y colaboradores, entre parejas si se trabajara a nivel personal. Y ayuda a trazar líneas que te permiten ir, volvemos a decirlo, de un punto A a un punto B, donde el punto B es mucho mejor, pero trazando unas líneas de unas estrategias claras, con unos planes de acción, con unas actividades. Es decir, esto no es etéreo, esto tiene un plan de acción muy formal en donde cómo me voy a convertir de esto que soy, que estoy o que estoy viviendo, esta situación actual, a aquel resultado que quiero tener en esa situación deseada. Y le ayuda a que cada uno de los colaboradores pues sea más autónomo, es decir, tome las decisiones por sí solitos, tengan esa capacidad y se hagan responsables de que si se equivocaron en una decisión, bueno, me equivoqué, no busco echarle la culpa a otra persona, no busco tapar la responsabilidad de otro, sino que soy cada vez más autónomo en mi responsabilidad. Muy bien, aquí Anita nos va a ir a empezar a describir un poco más esas características desde el líder coach. ¿Quieres compartir tú, Anita, o comparto ya yo? empiezo, Sandrita. Ok. Voy a... Bien, dense cuenta que cuando Sandra nos ha estado hablando de todos estos elementos, los objetivos y la forma como el líder coach opera, digamos, actúa o se comporta, pues tiene que ver con unas características en ese proceso de liderazgo. Y aquí tal vez lo primero que hay que decir para arrancar esta conversación es que esas maneras como el líder se comporta y cómo entra a interactuar con sus compañeros de equipo o del entorno en donde está liderando, porque bien puede ser el líder de una familia, como Sandra lo mencionaba, pues se ha venido reevaluando. Entonces, este líder coach de hoy es un líder, como mencionó alguna de las personas que intervino hace un rato, es un líder mucho más empático, es un líder mucho más compasivo. Y no es el líder al que veníamos un poco acostumbrados, que es directivo, que es autocrático, que impone la norma y que de alguna manera se parece a esa descripción que hizo Sandra del jefe, ¿no? Que incluso en algunos entornos familiares también se asume de esa manera, ese liderazgo en algunos entornos familiares puede parecer más como de hecho se llama, ¿no? El jefe de hogar, ¿no? O la jefe de hogar. Entonces se asume desde un rol mucho más autoritario, si se quiere, y la invitación en estos tiempos modernos es a otro proceso, a un proceso en el cual hay mucha más empatía y mucho más relación o mucho más foco en el otro y en lo que esa otra persona sobre la cual yo estoy ejerciendo alguna influencia, pues puede tener, cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas, cuál es ese ser con el cual yo estoy interactuando. En ese sentido, cuando estamos hablando de este proceso, el liderazgo basado en el coaching promueve varias cosas, ¿no? El primero, tal vez lo primero a señalar es que es un liderazgo que acompaña. ¿Y qué acompaña? Pues el logro de objetivos y de metas, es decir, es un liderazgo que tiene propósito y que ese propósito se aterriza en metas y en objetivos que hacen que pues, las personas por un lado se comprometan, pero también que entre líderes y colaboradores se pueda evidenciar y se pueda ser muy conscientes de cuáles son las competencias y las habilidades que cada uno tiene que poner en ejercicio para el logro de esas metas o esos objetivos. En ese sentido, pues puede ser no solo que identifique esas características
en los otros que ayudan a que los objetivos se logren, sino que en caso de que esas características no estén funcionando, no estén ampliamente desarrolladas, ese líder coach va a ayudar a desarrollar esas características, esas competencias o esas habilidades en sus coequiperos. En ese sentido, eso asegura que ese líder logre el éxito en el logro del objetivo porque está promoviendo el aprendizaje y está promoviendo el aprendizaje de una manera permanente, de una manera continua. En ese orden de ideas, por otro lado, sus colaboradores o coequiperos, que en este caso harían referencia a lo que estamos llamando el coaching, que es a quien yo guío como coach, va a tomar conciencia de varias cosas. La primera es del objetivo común y del propósito común, es decir, hacia dónde vamos todos, cuál es la labor que nos convoca. La segunda es, si esa es la labor que nos convoca y hacia allá nos estamos orientando todos, ¿cuál es mi responsabilidad? Y mi responsabilidad tiene que ver con todo lo que voy a dar de mí para comprometerme con el logro de ese objetivo. Y ese todo pues va a tener que ver de nuevo con mi actitud, pero también mis conocimientos, mis competencias, mis habilidades, todo lo que yo pongo a disposición del equipo para lograr aquello que quiero lograr. Y esto aplica igual en un equipo de trabajo o en una familia, o sea, igual yo puedo estar haciendo conciencia cuando soy invitada, cuando soy más bien inspirado desde el liderazgo familiar a tomar conciencia de que en la familia tenemos unos objetivos comunes, como por ejemplo cuidarnos los unos a los otros o tener una vida financiera saludable en familia, pues probablemente yo como miembro de esa familia asumo una responsabilidad con eso también. El paso seguido allí es implementar acciones. Después de que yo ya hago conciencia, asumo cuál es mi responsabilidad, pues lo que hago es actuar en consecuencia con el objetivo o la meta que queremos lograr. En ese sentido, este líder coach va a tener una serie de características muy importantes. La primera, diría yo, la base de todo el proceso de empatía y comunicación es la escucha activa, que es ser un excelente oyente, escuchar con todo el cuerpo, escuchar con todos nuestros sentidos, entender que las personas no dicen solamente cosas con las palabras, sino que las dicen con su cuerpo, con sus gestos, con sus expresiones, y que allí yo puedo estar identificando, por ejemplo, necesidades, puedo estar identificando preocupaciones, puedo estar identificando problemas que esa persona o ese coequipero tiene y que es importante que yo reconozca porque en tanto yo como líder coach lo reconozca, pues voy a actuar en consecuencia con ello, dando apoyo. Entonces, ese primer elemento es poder ser un excelente oyente y, como les digo, escuchar con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, no solo con los oídos, ¿no? Lo que el otro nos dice con estas otras formas de expresión, pues va a ser supremamente importante en ese proceso de escucha. Y esto será lo que me ponga en disposición de ser más empático, es decir, de ponerme en el lugar de ese otro al cual yo estoy acompañando, al cual estoy guiando y que necesita de mi apoyo y que necesita probablemente de lo que yo pueda enseñarle y ayudarle a desarrollar. Eso implica entonces mostrar mucho interés por las preocupaciones que esa persona tiene, de ahí la importancia de la escucha activa, y también por sus emociones y demostrar, no es solamente saber que me puedo poner de alguna manera en ese lugar del otro entendiendo su emoción, sino que esta persona, este otro que está interactuando conmigo está necesitando de apoyo, está necesitando de guía, yo estoy dispuesto a dárselo y ahí es donde hablamos de la compasión. La compasión es cuando yo realmente ayudo al otro en esas situaciones. Entonces, no solo soy empático, sino compasivo. En tercer lugar está la comunicación efectiva, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de transmitir las ideas, las instrucciones, o incluso de dar retroalimentación, pero de una manera muy precisa, muy clara y muy oportuna. Todos nos comunicamos todo el tiempo, pero no siempre lo hacemos de manera efectiva. Es más,
una de las mayores complicaciones en los procesos de interacción y en los procesos de relación con nosotros es justamente la comunicación. Porque asumimos cosas, asumimos que yo digo algo y que el otro me tiene que entender el contexto o me tiene que entender el trasfondo, que si yo se lo dije de cierta manera tiene que entender una cosa y se la digo de otra, pues me tiene que entender otra. O sea, damos un montón de cosas por hecho, lo que hace que nuestra comunicación tenga como un velo, ¿no? Como algo que la cubre, pero cuando somos más claros y más abiertos y no dejamos las cosas a la libre interpretación, probablemente somos mucho más efectivos en la comunicación. Y esto implica adaptarnos también a la manera como el otro se comunica, a la manera como el otro entiende, a la manera como el otro interpreta. Yo no puedo dar las cosas por obvias ni por supuestas. Lo que es obvio para mí no es obvio para el otro, lo que es claro para mí no es claro para el otro. Entonces, parte de esa comunicación efectiva, pues implica también preguntar si lo que yo estoy diciendo es claro, si me están entendiendo, pero ojo, esa pregunta es importante hacerla con amor, ¿no? No es como cuando los papás nos regañaban en la casa que nos daban una instrucción, una orden para hacer una tarea y le quedó claro, ¿no? Como en un tono más bien amenazante, más que de preocupación por si el otro me entendió. Entonces, eso es desde un lenguaje muy, muy cálido, muy amable. El otro tema importante como parte de este líder coach es la mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento se manifiesta en querer crecer, en reconocer que nosotros no somos seres acabados, por el contrario, que somos seres en proceso de aprendizaje y que por lo tanto tenemos una actitud flexible y adaptable para asumir nuevas ideas y cambiar de perspectiva si es necesario. Esto implica, por supuesto, promover un entorno de mejora constante para uno y para los otros, pero básicamente acá estamos hablando de mentalidad de crecimiento. Aquí no hay lugar para quien dice, es que yo soy así, siempre he sido así, ¿sí? Es que yo llevo 50 años siendo de la misma manera, o 30 o 20, no importa cuántos. Ojo, eso es mentalidad fija, eso no me deja desarrollarme y no me deja crecer. Y si yo como líder me percibo de esa manera, pues no puedo pretender que los otros sí tengan mentalidad de crecimiento. En ese sentido, el líder coach inspira y es ejemplo también. La siguiente característica es el empoderamiento, y el empoderamiento hace referencia a la capacidad que tiene el líder, no solo de asignarle tareas al otro, sino de ceder el control para propiciar la autonomía en el otro, para generar confianza en el otro y que esa otra persona que está trabajando conmigo, ese coequipero, sienta que yo confío lo suficientemente en él como líder y que en ese orden de ideas tiene la autonomía no solamente para desarrollar la tarea y para hacer lo que tiene que hacer, sino para tomar decisiones. Obvio, decisiones que deben estar basadas en información confiable, en buenos datos, en un buen proceso reflexivo. Esto lleva, por supuesto, a que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde y que podamos celebrar, en este caso, tanto los logros individuales como los logros de equipo. Cuando nosotros hablamos de liderazgo en el contexto organizacional o en contextos de comunidades, de diferentes formas de organización, estamos hablando de esa influencia que tienen algunas personas sobre otro grupo de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que allí estamos trabajando por propósitos comunes. Y en este caso es importante que reconozcamos los logros que tenemos todos como equipo también, no solo los individuales. Y el siguiente elemento es la retroalimentación constructiva. ¿Esto a qué se refiere? A la capacidad que tenemos de manifestarle al otro nuestra percepción de cómo él o ella se está desempeñando en determinada tarea o en determinada responsabilidad que le fue asignada. Y esto implica hacerle comentarios muy, muy específicos, muy equilibrados y muy orientados al desarrollo de esa persona. Siempre comenzando por lo que esa persona hizo bien hecho. Y luego
por aquello que tiene que mejorar, por aquello que es una oportunidad de mejora, y cerrando siempre también con un aspecto positivo en términos de compromisos que pueden asumir. Es decir, yo empiezo a hacerle una retroalimentación a un colaborador y le digo, mira, hemos avanzado lo suficiente en las tareas que teníamos, vamos bien hacia el cumplimiento de metas. Sin embargo, hemos notado que algunos clientes han presentado ciertas quejas de demora en la respuesta. ¿Tú qué puedes decirme de eso? La persona nos explica, bueno, listo, entiendo la situación, pero necesitamos bajar ese nivel de quejas. ¿Tú crees que podamos hacer tal o tal o tal cosa? La otra persona puede decir sí o puede decir no, pero la idea es llegar a un acuerdo. Eso hace parte de un proceso de retroalimentación constructiva. Finalmente estaría el tema de la orientación al desarrollo. ¿Esto qué significa? Tiene mucho que ver con la mentalidad del crecimiento y es centrarse en la capacidad de desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. O sea, todos los seres humanos tenemos una amplia capacidad de aprendizaje. Y cuando nosotros identificamos fortalezas y oportunidades de mejora de cada persona, le estamos dando la oportunidad de desarrollarse, de crecer, de transformarse. Y en ese proceso, el líder coach acompaña ayudando a establecer metas claras, metas realistas para ese proceso de transformación y dando orientación y apoyo cuando sea necesario. ¿Ok? Estas son pues las principales características de ese líder coach. Ahora, lo que se espera es que con esa manera de ser poniendo en ejercicio todas esas características, pues este líder coach pueda contribuir al cambio de las personas en diferentes ámbitos. Y aquí básicamente nos vamos a referir a la importancia de que ellos les ayuden a establecer metas que sean realistas, que sean medibles. Perdón, voy primero por el orden de esas letras que ustedes ven allí. Establecer metas que se llaman en algunos casos metas inteligentes u objetivos SMART. ¿Eso qué significa? Que son muy específicas, que son medibles, que son digamos, asequibles, alcanzables, exactamente, que son realizables y que tienen un tiempo determinado para ejecutarse. Amigos, los objetivos que no tienen tiempo se vuelven como una intención, pero es difícil que se logre. Entonces, si tienen todas estas características, es más posible que nuestros colaboradores a quienes les estamos ayudando a pensar en su desarrollo, la logren, que tengan estas cinco características. El otro elemento para que el líder pueda ayudar en ese cambio de sus colaboradores es fomentar la autoconciencia. Como les acabo de expresar hace un rato, si yo logro reconocer que mis colaboradores reconozcan sus fortalezas y sus áreas de mejora y que con tranquilidad y serenidad las asuman, estoy ayudando a generar procesos de autoconciencia en ellos y procesos de autoconciencia que los lleven a su desarrollo. El siguiente elemento para el cambio es brindar retroalimentación continua y específica sobre el desempeño. Como ya les decía, se trata entonces de reconocer las cosas buenas, pero también de señalar las áreas de mejora. Proporcionando capacitación, mentoría, proyectos nuevos. ¿Esto qué significa? Que una forma como nosotros ayudamos a la transformación del otro es estimulando sus procesos de aprendizaje, ayudándole en ese proceso de aprendizaje. Yo puedo, digamos, generar estrategias de enseñanza. ¿Yo qué le puedo enseñar a mi coachee o a mi colaborador? Pero también está el que aprende, el cómo aprende. Y en ese sentido, proveerle estrategias para que lo hagan, que puede ser capacitación, inscribiéndose a cursos de formación. En el caso de las empresas, saben que el aliado, el SENA puede ser un aliado o cualquier otra persona que ofrezca esa capacitación. Ofreciéndole mentorías de personas que tienen mayor competencia, mayor habilidad, mayor conocimiento en eso que queremos que él aprenda y que pueda tener un proceso de diálogo, de intercambio con esa persona en donde pueda tomarlo un poco como modelo e ir desarrollándose, involucrándolo en proyectos nuevos, en proyectos retadores, en proyectos que la gente dice, wow, qué chévere estar trabajando en esto, porque me reta, porque aprendo, porque me exige. Todos estos elementos son, todas estas estrategias son estrategias y experiencias de aprendizaje que ayudan al cambio personal de los colaboradores. Luego está el promover la responsabilidad personal
Y esta responsabilidad personal está involucrada en ese empoderamiento del que hablábamos. Esto implica también que las personas puedan tomar sus decisiones y que se respete la autonomía de esas personas en la toma de decisiones. ¿Por qué digo que se respete? Porque cuando nosotros como líderes somos excesivamente controladores y tememos, ceder el control, nos asustan las decisiones que que los colaboradores toman, y aunque les decimos que tomen decisiones, después empezamos a cuestionar sus decisiones. Y eso hace que la gente pueda empezar a sentirse insegura o en el peor de los casos que diga, pues yo pienso que la cosa se debería hacer así, pero dígame usted cómo la hago. Entonces ahí estaríamos, digamos, socavando un poco ese criterio de autonomía y de empoderamiento. Por lo tanto, se trata de mostrar suficiente confianza y apoyo para que las personas asuman las responsabilidades y las decisiones que es necesario que tomen. En este proceso, el líder coach es un modelo a seguir que, como les decía, muestra esa mentalidad de crecimiento. Amigos y amigas, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no le puedo pedir a la gente que se desarrolle, que aprenda, que crezca, si yo como líder, pues no lo expreso, si yo simplemente espero que las personas hagan eso como una imposición y no como algo en lo cual los dos de hecho podemos crecer, pero que yo como líder coach pues estoy siendo total ejemplo. El otro elemento que está allí, que es allí muy importante, es crear entornos de confianza y de seguridad, crear entornos y espacios seguros en donde las personas los colaboradores específicamente, se sientan cómodos para expresarnos cómo se sienten, para expresar sus ideas, para expresar su propia vulnerabilidad y para expresar lo que ellos perciben como riesgos y cómo los pueden asumir. En estos entornos seguros, parte de lo que nosotros promovemos es que el error se entienda como un espacio de aprendizaje. No es un entorno seguro si las personas sienten que miércoles, si yo me equivoco, me van a castigar, entonces mejor me hago el loco y no dejo en evidencia que me equivoqué. ¿Qué hago con el error? Lo meto debajo de la mesa, lo meto debajo de la cama y en algún momento eso se convierte en una bola de nieve. Pero si eso ocurre, probablemente es porque no hay espacio para que yo diga, miércoles, cometí un error y necesito ver cómo lo solucionamos en este momento, no sé cómo, por favor ayúdame, ¿sí? Y ese por favor ayúdame es un llamado genuino y por lo tanto el líder coach debe estar allí para apoyar. Ya vendrá el momento de mirar las lecciones aprendidas y cuál fue el error y por qué fue el error, pero acá se trata no solo de solucionar, sino de aprender. Eso pues es un proceso y es un proceso que Sandra les describió ya hace un rato y que en términos de liderazgo es reconocer que nosotros como líderes, pero también nuestros colaboradores tienen un estado en el cual se están moviendo actualmente y normalmente ese estado tiene una zona de confort. Yo me siento cómodo o cómoda allí y moverme de allí hacia ese estado en el que quiero estar, en el que esperaría estar próximamente hacia ese escenario ideal, pues implica un camino y en ese camino hay miedos y hay una zona, hay necesidades de aprendizaje también. Entonces yo salgo de mi zona de confort hacia esa zona de aprendizaje, pero voy a moverme por una zona de miedos, de temores. Y es importante que en ese proceso el líder coach esté acompañando, esté generando una claridad frente a la visión, a lo que se quiere y esté dando dirección a ese colaborador o a ese coaching. Y en ese orden de ideas que le ayuda a generar un plan de acción en el cual esta persona se plantea a partir de esos objetivos unos hitos. Como esos objetivos se plantean de tal forma que sean alcanzables, que sean realizables y que sean medibles, yo puedo ir viendo el avance. Ojo, que sean alcanzables es muy clave, que los objetivos que yo le planteo a mis colaboradores sean alcanzables es clave. ¿Por qué? Porque si yo le planteo objetivos que son excesivamente altos y que de alguna manera siento que es que necesito retarlo mucho, es probable que esa persona no los logre y que se generen altos niveles de frustración y que no se presente algo que es muy importante, que son victorias tempranas.
Las victorias tempranas aquí corresponderían a ese logro de pequeños hitos en donde yo como coach voy viendo el avance. Y parte de eso tiene que ver con qué tan exigentes son los retos que pues ese líder coach está planteando. Este proceso supone que hay que moverse sí o sí de la zona de confort porque hay más riesgos de quedarnos en la zona de confort que de transformarnos. Por eso la metáfora de la transformación de la mariposa nos parece tan importante y es quedarse en el capullo es un riesgo. Voy a tener riesgos de morir, de hecho, en la metáfora de la mariposa. Hay que atreverse a salir de ese capullo y a crecer, a extender las alas tanto como nos sea posible. En ese orden de ideas, el líder coach tiene un poder para lograr objetivos, ¿no? Y ese poder pues va a tener que ver un poco con esta estrategia que nosotros les planteamos aquí, que hace parte de un modelo que podemos entenderlo como parte de un modelo de comunicación que se llama el modelo GROW. Y es una estrategia que los coach utilizamos o utilizan para fomentar la comunicación a partir del uso de preguntas abiertas y de la escucha activa que ya explicamos, una escucha que hago desde el corazón y con todas las características pues que ya mencionaba hace un rato. En esta escucha activa lo que hacemos es aportar una estructura a esas conversaciones que Sandra nos explicaba que son conversaciones a veces complejas y que tienen muchas variables en juego. ¿Para qué? Para identificar metas que son importantes para nuestro proceso de desarrollo de colaboradores, para analizar la situación actual y saber cómo trazar los planes de acción que esta persona va a seguir basados en todos los datos que tengamos. Tiene una gran importancia este modelo si se aplica bajo los principios de conciencia, libertad y responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que primero hacemos conciencia tanto de fortalezas, debilidades de la situación actual, de hacia dónde nos tenemos que mover, porque yo necesito creerme. O sea, si yo no me creo eso, si yo no estoy convencida de que el otro puede crecer y de que el otro, y yo misma como colaborador siento que es difícil, pues va a ser muy, muy complejo entrar en este proceso. Pero también además de hacer conciencia, yo debo tener la libertad de decir, yo quiero involucrarme en ese proceso de cambio o no. O sea, el cambio es voluntario, yo no puedo obligar a otro a que cambie. Y si el cambio es voluntario, es responsabilidad. En este orden de ideas, entonces vamos con las siglas de ese GROW que implica, la G es de goal, que son objetivos en español, la R de reality, que son realidades, la O de option, que son opciones, y la U de voluntad y compromiso. Entonces, el primer paso en este proceso es definir y establecer las metas a alcanzar, un objetivo al que aspiramos y que va a ser como nuestra principal motivación, entendiendo que tengo conciencia de que es necesario comprometerme con ese objetivo. La realidad tiene que ver con esa capacidad de examinar la situación personal actual y de identificar qué nos falta para movernos hacia esa meta que queríamos. Las opciones, pues es evaluar las posibles soluciones o caminos que tengo y que puedo tomar para llegar a esa meta. Es cuando yo empiezo a generar alternativas. Y la voluntad y el compromiso implica definir y seguir el plan que hemos planteado y orientarnos hacia las metas que hemos definido, estimulando siempre la motivación intrínseca de las personas, es decir, aquello que lo mueve desde adentro, no desde afuera. La motivación puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Extrínseca es cuando alguien desde afuera me da algo, me da una recompensa para que yo pueda seguir. Pero en este caso es muy clave que esa motivación no venga de afuera, porque cuando se pierde la motivación de afuera, dejo de tener ganas de hacer las cosas. Entonces la motivación debe venir de adentro, de mi propósito, de mis necesidades. Y por supuesto de la voluntad y el compromiso que yo asumo con esas metas que me plantean. Entre algunas de las preguntas que el modelo nos ayuda a pensar es, venga, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Si estoy hablando de un entorno laboral, ¿qué es lo que
qué es lo que yo como colaborador de este equipo quiero hacer o qué es lo que yo como líder quiero hacer con mi equipo, podría ser otra pregunta. ¿A dónde queremos llegar como equipo, como líder y como colaboradores? ¿Cuál es ese objetivo que quiero alcanzar? ¿Qué quiero haber conseguido al final de este año, de este semestre, de este trimestre? Es decir, ¿cómo voy concretando cada una de esas metas que estoy planteando? En las realidades es, ¿qué sucede en la búsqueda de ese objetivo? ¿Qué sucede si lo hago? ¿Qué sucede si no lo hago también? ¿Qué sucede con la forma como lo hago? ¿En dónde estoy ahora? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Qué obstáculos o qué dificultades o qué situaciones adversas me están pidiendo llegar al objetivo? ¿Qué pasa si yo no cambio? ¿Qué pasa si yo no me comprometo con ese objetivo? ¿Y qué apoyos tengo a mi alrededor para poder lograr aproximarme a ese objetivo? O sea, todas estas son preguntas que al responderme voy viendo como la importancia que tienen como parte del modelo. Luego están las opciones, si es, bueno, listo, yo ya sé qué objetivo tengo y por qué ese objetivo es importante para mí y qué pasa si cambio o no cambio, si me muevo hacia ese objetivo o no me muevo y qué esfuerzos tengo que hacer porque reconozco mi situación actual y la situación a la que quiero llegar. Ahora, ¿cómo va a ser el camino? El camino se refiere a las opciones, a las rutas, a las acciones, a las rutas de acción que yo puedo tomar y es ¿qué puedo hacer? Es la pregunta. La primera pregunta es ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué me tengo que comprometer en términos de actividades y acciones concretas? ¿Cuáles son esas alternativas que tengo? ¿Cómo las evalúo? ¿Cuál puede ser la más pertinente? ¿Cuál no es tan pertinente? ¿Qué caminos me pueden llevar a esa meta? Como voy viendo varias rutas de acción, o sea que sé que tengo varias opciones, lo que tendría que revisar también es de todas esas opciones, cuáles son las mejores, cuáles son las más pertinentes y cuáles son las más oportunas. Y en ese caso el líder coach puede ayudar a su colaborador a ver y a analizar y a evaluar esas diferentes opciones que tiene desde diferentes perspectivas. Ojo, sin sesgos, sin querer que esa persona haga lo que el líder quisiera, auténticamente y genuinamente desde las necesidades de ese colaborador. En todo caso, que miremos también qué recursos tengo para poder aproximarme a mi meta. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una pregunta clave en términos de recursos. ¿Qué haría si el dinero no fuera una limitación para alcanzar las metas? ¿No? Porque eso me pone a volar la imaginación, me pone a pensar en qué tan creativo puedo ser para pensarme en los diferentes caminos para el logro de la meta. Finalmente está la voluntad y es, bueno, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya escogí alternativas, ya tengo varias alternativas. Ahora, decisiones. ¿Qué haré? ¿Por cuál de esas opciones voy a decidirme? Y ahí me planteo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué opciones cojo? ¿Qué pasos van a componer ese camino? Entonces ahí ya empiezo en ese proceso sistemático que Sandra nos planteaba hace un rato y es, ¿cuál es el paso a paso que yo voy a seguir para ese proceso de crecimiento, de transformación y de desarrollo que quiero lograr? ¿Cómo voy a dar cada uno de esos pasos? ¿Quién me acompaña si es que necesito un proceso de acompañamiento, un mentor, un guía, un profe? ¿Con quién puedo hacer yo de ese plan una realidad? ¿Qué voy a hacer para llevar a cabo ese plan en términos no solamente del cómo y de los recursos, sino del quién también, cómo, cuándo, dónde? En fin, genero toda la estrategia concreta para llevar a cabo mi plan. En ese sentido, nos toca asumir unos retos de líderes coach con los colaboradores y estos retos implican un acompañamiento muy juicioso y ese acompañamiento es en el proceso de autoconocimiento y de, digamos, ponemos acá diagnóstico en el sentido de entender la situación actual, ¿no? De definir y entender la situación actual que tiene nuestro coach o nuestro colaborador y qué caracteriza esa situación actual.
Hay un segundo elemento a tener en cuenta acá y es esa definición. Yo acompaño también en la definición de objetivos, que esa persona quiere trabajar en función de lo que querramos lograr. Y hay un tercer elemento que es el acompañamiento en las estrategias de cambio y en los planes de acción que nos van a ayudar a lograr los objetivos. Pero yo quiero hacer énfasis aquí muy fuerte en algo. Acompañar no es decirle al otro qué hacer. Acompañar es cuestionarlo, acompañar es confrontarlo en algunos momentos, acompañar es ayudarle a ver las diferentes alternativas que tiene, ayudarle a ver sus fortalezas, sus debilidades, ayudarle a evaluarse, pero no es decirle qué hacer. Eso es bien importante como parte de estos procesos. Y finalmente estaría la evaluación y el seguimiento, ese acompañamiento en la evaluación y el seguimiento ¿de qué? De cómo voy en el alcance de mis metas y de la ejecución de ese plan que me he propuesto. Aquí, por supuesto, esto implica que si voy bien, pues, digamos, hay un reconocimiento, si vamos bien en ese alcance de metas, pero si hemos tenido retrasos con algunos objetivos, podamos analizar si el objetivo era, si tal vez el objetivo no era, hay que cambiarlo, o si hay que cambiar las estrategias para alcanzar los objetivos. Y fíjense que esto implica flexibilidad. O sea, aquí no hay camisas de fuerza. Este es un proceso altamente flexible porque debe estar adaptado a condiciones de entorno que usualmente son inciertas, pero también a necesidades de las personas, y las personas somos dinámicas en nuestros deseos, en nuestras intenciones, etcétera, etcétera. Quiero saber, bueno, acá terminamos esta parte, me disculpan, a ver, perdí de vista acá los temporizadores, entonces no sé, pero bueno, terminamos un poquito corridos, pero terminamos bien. Quisiera saber si hay preguntas, si ustedes tienen algunas inquietudes que quieren compartirnos, y también si nos pueden decir qué se llevan de esta charla, qué aprendieron el día de hoy. O sea, recibimos de todo en este momento, preguntas, comentarios sobre sus aprendizajes, y bueno, además nos están compartiendo en el chat la lista de asistencia. Nos pueden igual dejar escrito ahí en el chat, como con una palabra, con qué se van de este nuevo tema. Algunos que no lo habían seguramente escuchado, otros que sí tenían un poco más de conocimiento de él, pero con qué conectaron a partir de la transmisión. Sandrita, Bueno, excelentes reflexiones, ¿no? Aquí hay una observación de Germán que dice que ser jefe no es tan malo. Si en algún momento dimos la impresión de que ser jefe es malo, pues no es la idea, ¿sí? Lo que es aquí necesario reconocer es que, miren, hay dos formas como uno se gana el respeto en términos de liderazgo. El primero es cuando el liderazgo ha sido asignado, es decir, cuando yo soy el jefe, cuando yo soy el líder porque me asignaron un jefe de un grupo. Pero eso no quiere decir que necesariamente las personas crean en mí y se sientan identificadas con la tarea, con el objetivo y conmigo. Para que eso se logre, hay que trabajar en estas características que mencionamos, porque muchas veces hemos oído una frase, el jefe manda aunque mande mal, ¿cierto? Creo que ese es un dicho bastante frecuente en nuestro contexto colombiano. Por lo tanto, no se trata de que ser jefe sea malo, se trata del tipo de jefe que queremos ser, y más que jefe, el tipo de líder que queremos ser. Hay otro comentario acá que dice que, bueno, que queda grabado, este excelente tema, quedó grabado este tema para compartirlo. Sí. Creo que ahora nos dicen en dónde es que ustedes pueden revisar los videos. El ser líder es gran responsabilidad, sin duda alguna. Ser líder, miren, yo desde el corazón les digo que cuando uno tiene la oportunidad de ser líder, yo creo que es una bendición y que es un regalo que recibimos de la vida, de Dios, del universo, cualquiera que sea su creencia. Es un regalo porque nos da la oportunidad de ayudar a transformar, pero también implica gran disciplina y gran responsabilidad, justamente porque nosotros somos modelos de transformación. Si nosotros no somos ese modelo, no podemos esperar que los otros se transformen. Por lo tanto, sí, es totalmente cierto. Y muchas gracias si eso fue parte del aprendizaje. Bueno, creo que los dejamos por el día de hoy. Fue un gusto enorme. Esperamos que todos hayan
diligenciado la lista de asistencia. Sí, hay muchos tipos de líderes y efectivamente hay muchos líderes. Bueno, acá ponen algo que hay que comentar, Sandrita, y es que Sí. muchos líderes aprovechan el ser líderes para abusar de los trabajadores. Ojo, tengan en cuenta una cosa. Sí, eso es posible. Yo no puedo, no el líder coach. O sea, un líder coach nunca abusa de un trabajador. O sea, eso sería absolutamente incoherente. O sea, si hay una persona abusando de un trabajador, no es un líder coach. Pero sí puede ser un líder profundamente autoritario. Sí puede ser un líder que basa su liderazgo en su cargo y no en su capacidad de interacción y de transformación. Entonces, ojo, hay diferentes tipos de liderazgos, pero nunca un líder coach será una persona que abuse de sus compañeros, de sus colaboradores. Sé que ya les compartieron alguien está preguntando el link de asistencia. Sí, Alexander, ya lo habían compartido en el chat, el link de asistencia. Déjame ver si me devuelvo y tengo forma de ponértelo ahí. A ver, yo también lo encontró, Sandrita, Ya, que yo lo acababa de ver. Okay. Ahí lo tengo, ya se lo puse. Bueno, me alegra que les haya gustado y bueno, bendiciones para todos. Les agradecemos muchísimo. Muy amables, que tengan una bonita noche y un gran descanso. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Ana, que estés muy bien, especialmente. Chao, Ingrid, que estés tengan bien. Muchas excelente gracias. noche. Bueno, Recuerden, gracias. lunes, miércoles y jueves. Mañana nos vemos a las 7 por el mismo link con el que ingresaron. Y bueno, recuerden, especialistas, que si desean ver la grabación, también les voy a dejar aquí, porque vi que alguien preguntó el tema de la grabación. Les voy a dejar el link en donde mañana pueden revisarlo en horas de la tarde. Pueden revisar la grabación. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Ana. Y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, que estés bien a ti. Gracias. Gracias a Dios. Un abrazo, chao. Ya te llamo, Ana María. Ok. Especialistas, les dejé el link en la sesión para quienes deseen llenar su asistencia. Recuerden, no es obligatorio, solo quienes deseen llenarlo. Allí van a encontrar el link para que se registren. Voy a dar 5 o 10 minutos y cierro el link, ¿vale? Que tengan excelente noche. Hasta luego.